Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, buenas noches. Está bien, buenas noches. Ya, está bien. Bueno, entonces sigamos. Está bien. Ya no se olviden, tienen que entrar siempre más antes. Si yo les gano en entrar, ustedes siempre van a tener problemas con el audio. Ya, no se olviden que los estudiantes siempre tienen que estar antes que el docente, ¿no? Bien, jóvenes, sigamos. La enfermedad hepática de la que vamos a describir tiene relación clínica y laboratorial, pero es bien importante que ustedes sepan manejar qué es un tiempo de protrombina, qué es la relación albúmina-globulina, qué son las transaminasas, qué son las bilirrubinas. Es esencial que ustedes conozcan y puedan discernir. Muchas veces tenemos pacientes que están con un cuadro de obstrucción biliar. Puede ser un paciente con una ictericia secundaria a un cálculo. Puede ser un recién nacido que tenga una atresia biliar, entonces va a ser una malformación congénita. Entonces nosotros nos vamos a poder guiar por el laboratorio. Es importante que ustedes sepan hacer un diagnóstico diferencial con laboratorio, porque la parte clínica es a veces tiene que ser muy apoyado con la parte epidemiológica. Como les decía anteriormente, los virus más comunes son la hepatitis A, B, C, D y E, ¿no? Es fácil de aprender. Existen algunos otros virus, como la hepatitis G. También tenemos otros virus que pueden ser secundarios a otras enfermedades, como el herpes, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la varicela, la rubiola, los adenovirus, enterovirus, que pueden producir, ¿no?, todo lo que corresponde a hepatitis. En su mayoría, la mayoría de nuestros casos de hepatitis son muy raros ver este grupo, o sea, herpes, Epstein-Barr, varicela, rubiola, son hepatitis raras. Las hepatitis más comunes, las que más observamos, son las hepatitis A, B, C, D. Ahora, ¿en qué nos ayuda la epidemiología a poder hacer el diagnóstico? Por ejemplo, es bien importante ustedes que sepan cuál es la vía de infección, si va a ser parenteral, fecal, oral, sexual, perinatal, y eso nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, si tienen un niño de 4 o 5 años, epidemiológicamente, la única vía de transmisión podrá ser fecal oral, si es un niño, ¿no? A menos que sea un abuso sexual o algo así, que podría haber llevado a un caso de transmisión sexual. Entonces, es bien importante lo epidemiológico. Ahora, los factores de riesgo, por ejemplo, en las personas promiscuas, ¿no? O en trabajadoras sexuales, es bien importante este caso, mencionar, por ejemplo, la hepatitis B y la hepatitis C se van a transmitir por vía sexual, ¿no? Hepatitis B, C y también la D. O sea, ahí epidemiológicamente, cuando uno hace una interrogación, una anamnesis frente a un paciente con probable hepatitis, entonces vamos a tener que hacer este análisis y hacer las preguntas, ¿no? Si el paciente les dice, mire, doctor, yo no he tenido ningún contacto sexual, entonces quiere decir, ¿no?, que no hay posibilidades de que sea una hepatitis B, C o D, a menos que haya recibido una transfusión. Entonces, tenemos que hacer la indagación de que el paciente haya o no haya recibido una transfusión, ¿no? Entonces, es bien importante en epidemiología la anamnesis para poder preguntar y poder entender esas características. Todos los virus, en este caso A, B, C, D, E, son de características de ARN, excepto la hepatitis B y la hepatitis, en este caso, la hepatitis B es una de las principales, y esta hepatitis tiene como principal característica de que puede ser transmitidos por vía sexual, por vía perinatal o por transfusiones. Por ejemplo, todo personal de salud, enfermera, médico o ustedes cuando vayan a entrar a hacer su internado, tienen que tener la vacuna para la hepatitis B. ¿Por qué?
muchas veces estamos en el hospital manipulando a un paciente y nos podemos pinchar con una aguja o una jeringa de un paciente. Entonces, es obligación del personal de salud de que todo el 100% del personal de salud tenga la vacuna para la hepatitis B, ¿no? Entonces, por ese mecanismo, si ya como antecedente se ve que existen muchas personas, se han contagiado, mucho personal de salud, por en forma, podríamos decir, accidental, se han pinchado con una aguja, en este caso, ya sea de un paciente contaminado, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. El periodo de incubación es muy variante. El más común de todas las hepatitis es la hepatitis A, un periodo de incubación de unos 15 días. La transmisión es generalmente fecal oral, parenteral rara, tendría que hacerse una transfusión, sexual no, como les hemos dicho, perinatal no. La hepatitis A no va a una infección crónica. La hepatitis A nunca se ha visto casos de ser una enfermedad fulminante. En cambio, la hepatitis B, su periodo de incubación puede ser incluso de 2 a 6 meses. Su transmisión hemos dicho que puede ser por transfusiones, por transmisión sexual, perinatal de madre a hijo, o sea, la transmisión vertical que llamamos, que forman parte de ese grupo de transmisión madre-hijo, ¿no? La hepatitis B es una de las principales que va a cronificarse y va a ser una hepatitis crónica. Y esa hepatitis crónica puede llegar como desenlace a una cirrosis hepática o un carcinoma hepatocelular de hígado. La hepatitis B también puede tener o puede presentarse de una forma fulminante. ¿Qué quiere decir forma fulminante? Cuando el paciente súbitamente va a presentar, ¿qué es lo que va a presentar? El cuadro de insuficiencia hepática aguda que va a comprometer la vida del paciente y la única estrategia de rescate será un trasplante hepático. La hepatitis C. Entonces la hepatitis C, jóvenes, es muy parecido a la hepatitis B. Su periodo de incubación es un poco más corto. La transmisión es parenteral sexual. Ahora, tiene un poco de diferencia en la parte perinatal, que es rara. No hay transmisión fecal oral, es decir, la única que lo vamos a conocer en nuestro medio va a ser la hepatitis A. ¿Ya? Vamos a hablar posteriormente de la E, pero la A es la más común. Se ha ido estudiando la hepatitis A, B, C y D, no son las más conocidas, más estudiadas en nuestro medio. La hepatitis E no se puede llegar a un diagnóstico, es decir, y los otros tipos de hepatitis es un poco difícil de poder hacer un diagnóstico. Es por eso que muchas veces van a conocer pacientes que tienen hepatitis y no van a encontrar una causa, es porque nosotros no tenemos esas pruebas serológicas acá en nuestro medio. Sigamos con la hepatitis C. La hepatitis C también va a tener esa capacidad de ir a cronificación, es decir, va a haber cirrosis hepática por hepatitis C y también puede llegar a ser un cáncer, ¿no? Enfermedad fulminante. Puede provocar enfermedad fulminante rara vez. La hepatitis D. La hepatitis D, también en nuestro medio poco estudiada, su transmisión es parenteral, no es fecal oral, puede ser sexual, perinatal y en algunas situaciones puede llegar a una infección crónica. Existen situaciones de hepatitis D fulminante. La hepatitis D puede llegar a ser ese síndrome de insuficiencia hepática aguda con repercusión, en este caso, y falla multiorgánica. La hepatitis E, ahora lo voy a asociar un poquito con la hepatitis A. La hepatitis A y la hepatitis C entonces van a tener una característica en común. Los dos se transmiten por vía fecal oral, es decir, no parenteral, no sexual, no perinatal. Tampoco la hepatitis E va a ser una infección crónica. Ahora, a diferencia de la hepatitis A, sí puede provocar una enfermedad
Fulminante, una insuficiencia hepática aguda. Ya entonces, considerar entonces esas características. El laboratorio. En el laboratorio, lo más importante que ustedes tienen que conocer es la evaluación, lo que es el ALT y AST, que son los mismos, la TGO-TGP, las transaminasas, ¿no? La transaminasa es un laboratorio básico que nos sirve para evaluar hepatitis. Los valores normales son menos de 40 unidades internacionales. Existen varias unidades, las unidades King Armstrong, las unidades Carmen, que se pueden utilizar, pero es recomendable que se trabajen con unidades internacionales. Ahora, cuando usted tiene una colestasis por hepatitis, las transaminasas tienen que elevarse en forma extraordinaria, es decir, 1000 veces su valor. Si yo les digo que el valor normal llega hasta 40, entonces si yo les digo sube a 80, será un 200%. Si sube a 400, será más de un 1000%. Cuando nosotros tenemos un paciente con hepatitis, las transaminasas suben verdaderamente alto. Van a subir 800 a 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000. Comparen, su valor normal dice 40 y que, y que suba hasta 3000, 4000, 5000, entonces va a ser fácilmente deducible. Entonces, no va a existir una enfermedad que eleve extraordinariamente la LTA-ST. Por ejemplo, yo tengo un cálculo que obstruye el colédoco y el paciente está con ictericia y existe elevación de las transaminasas, no va a elevar más de unas 3 o 4 veces, es decir, 4 por 3, ¿no? Es decir, 40 por 3, 40 por 5, no va a llegar ni a 200, puede llegar a 100, 110, 120. Entonces, fácil de darse cuenta con las transaminasas cuando estamos hablando de una hepatitis versus otras enfermedades, otras colestasis intrahepáticas por enfermedades infecciosas por bacterias, puede ser la colestasis del embarazo, puede ser colestasis secundaria a una obstrucción por vía biliar, por un cálculo. Entonces, ahí es bien importante que ustedes aprendan la importancia de la AST y ALT. Entonces, la AST y ALT va a ser diagnóstica. Es bien importante que eso me entiendan. Pero cuando yo quiero ver cuánto de función tiene el hígado, si el hígado está deteriorado, la ST-ALT no me va a ayudar en eso. Ahí nos va a ayudar lo que es el tiempo de protrombina. Recuérdense que el hígado es el que produce la mayor cantidad de proteínas del organismo. Y entre esas proteínas están los factores de la coagulación. Y los factores de la coagulación vitamina K dependientes, el 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C, la proteína S, entonces van a ser indispensables en el proceso de coagulación y en el proceso de evaluación de la función hepática. Entonces, ¿cuál es la prueba para evaluar cómo está trabajando el hígado? Tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, sus valores normales son 12 segundos, entre 85 a 100% de actividad. Por ejemplo, yo les doy un caso clínico y les digo, la actividad del tiempo de protrombina en mi paciente está solo un 20%. Ustedes recuerdan que el tiempo de protrombina va a evaluar la capacidad de coagulación. Entonces, si el paciente solo tiene un 20%, fácilmente va a sangrar. Entonces, ¿por qué va a fallecer el paciente con una hepatitis fulminante? Puede morir por sangrados abundantes por cualquier cavidad, ¿no? Es bien importante entonces entender la diferencia que el AST-ALT va a ser diagnóstica y el tiempo de protrombina me va a ayudar a ver el pronóstico, la evolución, ¿no? Cómo está yendo. La albúmina globulina, también recuerden que el hígado es el que produce la albúmina. En un principio la albúmina no baja. Las primeras funciones que se van deteriorando cuando existe no solo una hepatitis o cualquier enfermedad que afecte al hígado, va a ser el consumo de los factores de coagulación, ¿no? La albúmina se sigue produciendo. Cuando hacemos
un examen y vemos que el paciente ha bajado la albúmina, estamos viendo que la función a largo plazo del hígado se está deteriorando. Es decir, cuando yo quiero ver que un paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad crónica del hígado, como lo es una cirrosis hepática, entonces ahí yo tengo que hacer un laboratorio de albúmina globulina. Y si la albúmina está baja, me va a dar a entender que ese hígado no está trabajando. Entonces va a tener una enfermedad crónica, ¿no? Ahí es la importancia de la albúmina. En casos de evaluación en el tiempo. Ahora, hipoglicemia, acá en la diapositiva dice hipoglicemia. No se olviden que el hígado también tiene depósitos de glucógeno, ¿no? Por alguna causa X, cuando hay lesión del hígado, ya no va a almacenar el glucógeno y el paciente va a tener alta tendencia a hipoglicemia. Y de esta manera también el paciente va a entrar en un desequilibrio, ¿no? Sigamos. Ustedes recuerdan todo lo que es el ciclo de Krebs, todo ese metabolismo, ¿no? Que ustedes lo han llevado ya sea en fisiología, en bioquímica, tiene una función básica. Y esa función básica en el ciclo de Krebs es ir crear la acetilcoenzima A. Y también es un mecanismo bien complejo. Ustedes verán que el hígado produce múltiples N funciones. Ustedes recuerden que en el riñón se produce la eritropoyetina, pero una pequeña parte también se produce en el hígado. El hígado metaboliza también algunas hormonas. Es así, es tan importante la función del hígado. Y entre esas funciones más importantes va a ser el metabolismo del amonio. Y cuando el hígado se deteriora, entonces el amonio va a empezar a aumentar en la sangre. Entonces, es bien importante para entender una enfermedad hepática conocer la fisiología, la fisiopatología y lo que es la función de nuestro hígado, ¿no? Ahora, las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina. Cuando ustedes tienen a un paciente con ictericia, ¿no? Ictericia, ustedes recuerden que es la coloración amarillenta, ya sea de las escleras de la piel, vemos que existe alguna alteración con las bilirrubinas. La ictericia tiene relación. Ahora tenemos dos tipos de bilirrubinas, las bilirrubinas conjugadas y las bilirrubinas no conjugadas. Y nosotros nos damos cuenta clínicamente por algún aspecto que va a tener. Por ejemplo, cuando hay hemólisis, ¿no? La ictericia va a ser diferente que cuando sea una ictericia obstructiva, ¿no? Cuando hay un cálculo que está obstruyendo, ¿no? Entonces, en semiología habrán debido llevar lo que es una ictericia rubínica, flavínica, verdínica, melánica. Entonces, es bien importante que ustedes tengan esa idea y esa aproximación para llegar a un diagnóstico. En nuestro caso, en las hepatitis, vemos que hay una ictericia por compromiso netamente hepático. O sea, vamos a diferenciar lo que es de una prehepática y de una poshepática. La coloración va a ser rubínica, ¿ya? Y también recuerden de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es elemental en la evaluación del hígado, no solo del hígado. También muchas veces utilizamos la fosfatasa alcalina para hacer la evaluación de la parte ósea, para hacer la evaluación también de lo que es el cáncer de mama. O sea, ustedes cuando hacen una evaluación laboratorial y ven que hay una elevación de la fosfatasa alcalina, no solo piensen que es hígado, ¿no? Entonces hay que evaluar si hay otra enfermedad que puede estar elevando. Entonces, el laboratorio es indispensable para poder hacer nuestros diagnósticos. Cuando existe obstrucción biliar por un cálculo, van a observar que existe la elevación de la fosfatasa alcalina, ¿no? Pero es bien importante que ustedes sepan que existen otras sustancias que pueden elevarse secundario a otras enfermedades. Es así, por ejemplo, volviendo a lo que es a la ST-ALT, no es 100% del hígado, ¿no? Muchas veces las transaminas pueden elevarse por un trauma cerebral, por un infarto de miocardio, pero lo que quiero que me entiendan es que las elevaciones van a ser mínimas,
No van a ser como cuando es una hepatitis. En una hepatitis, la ST-ALT es bien importante para el diagnóstico, se eleva más de 1000%. ¿Ya? Entonces, laboratorio bien importante, AST-ALT, para diagnóstico y para evolución en el tiempo de protrombina, para ver si la enfermedad es crónica, la albúmina. Y para hacer diagnósticos diferenciales nos van a ayudar la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. La hepatitis A. La hepatitis A representa el 50% de las hepatitis virales, o sea, es la hepatitis más común. Epidemiológicamente van a observar en niños y por periodos, en épocas de calor, como en estas épocas, empieza a haber los cuadros o los rebrotes de hepatitis A. La transmisión es fecal oral. En un principio puede tener clínica característica de una gastroenteritis viral, ¿no? Puede ser tan sencillo e incluso puede llevar hasta la muerte de un paciente. Es bien importante considerar que una enfermedad bien tratada y bien medicada va a ser revertida, ¿no? Y la mayoría de los diagnósticos y tratamientos de la hepatitis A son sintomáticos. Tomar en cuenta eso, ¿no? Va a haber fiebre, un poco de anorexia, ictericia, náuseas, vómitos. Y ustedes no se asusten de esta parte. Muchas veces las transaminasas van a ver en estos pacientes 2000, 3000, 4000. Las transaminasas no indican gravedad. Puede durar 1, 2, 3, 4 semanas. En algunas personas a la primera, a la segunda semana está mejorando y nuevamente vuelven a elevarse. Las transaminasas no les van a dar la gravedad. La gravedad les va a dar el tiempo de protrombina y también la elevación de las bilirrubinas. Muchas veces como un médico joven nuevo ve que las transaminasas están altas, entonces quieren internar a los pacientes y muchas veces estos pacientes son prácticamente casi oligosintomáticos, poco sintomáticos. Su laboratorio van a estar con transaminasas altas y ellos van a estar tranquilos. Ahora, el tiempo de protrombina será el esencial, el que me va a decir que sí está habiendo una falla hepática. Importante que les voy a repetir. Diagnóstico. Principalmente jóvenes el diagnóstico es epidemiológico, ¿no? Epidemiológico. De ahí ustedes pueden hacer anticuerpos anti-hepatitis A, la determinación de los IgM, ¿no? Ustedes recuerden, todo lo que es IgM es para cuadros agudos y los IgG para cuadros crónicos, ¿no? Entonces los IgM van apareciendo y nos van a dar el diagnóstico. ¿Se puede hacer reacción cadena polimerasa para virus de hepatitis A? Sí, se puede hacer. Generalmente no se lo realiza por el costo y hace unos meses podríamos decir es verdaderamente inaccesible a la mayoría de los pacientes hacer una reacción cadena polimerasa por su costo en las partes privadas y solo se hace reacción cadena polimerasa en centros de referencia, como es en el caso de Cenetrop. La mayoría de los diagnósticos de hepatitis A se lo hace epidemiológico con la presencia de transaminasas y pruebas rápidas, ¿no? Los taquitos rápidos que se pueden encontrar hasta en las provincias con la determinación de anticuerpos IgM que pueden estar presentes de 4 incluso hasta 6 meses. Es bien importante considerar que los anticuerpos pueden estar presentes muchos meses. No quiere decir que si el paciente tiene una IgM positiva de acá a 2, 3 meses, siga teniendo la hepatitis A, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que solo es la inmunidad que está dejando en nuestro paciente. Y a considerar siempre eso. Los IgG y los IgM indican inmunidad, no nos indican el tiempo de contagio. Es el gran error que están cometiendo en el COVID, que les hacen la prueba IgG-IgM y les sale positivo los dos y piensan que todavía puede contagiar el COVID, ¿no? Entonces es bien importante considerar que los anticuerpos simplemente nos van a dar esa guía, ¿no? Entonces el periodo de contagio de la hepatitis A va a ser por lo menos
en la primera fase hasta los 10 a 14 días. Generalmente el paciente es infectante, ¿no? Ya sea por vía fecal, unos días antes de aparecer los signos y síntomas. Ahora, los signos y síntomas van a variar. Puede ser que usted haya cursado con hepatitis A anictérica, quiere decir una hepatitis sin ictericia, sin elevación de todos los laboratorios que les he mencionado, les ha dado un poco de fiebre y listo. Es decir, ha sido un cuadro verdaderamente leve. Puede existir de esos cuadros que son tan sencillos a un cuadros que pueden presentar síndromes colestásicos, es decir, con elevación de las bilirrubinas, en este caso la bilirrubina directa, a valores muy altos e incluso puede llegar a falla hepática aguda. Entonces, ¿cuál es la característica de la falla hepática aguda? Alteración en el tiempo de protrombina, es decir, prolongación del tiempo de protrombina, lo que va a llevar que el paciente entre a una insuficiencia hepática aguda. Entonces, cuando ustedes recuerdan qué es una insuficiencia hepática aguda, recuerden el tiempo de protrombina. ¿Qué es el tiempo de protrombina? ¿Cuándo debo de hacer? El tiempo de protrombina es un laboratorio que tienen que hacer a todo paciente. Si un paciente entra a un hospital por diarrea, hemograma, pruebas de función renal, tiempo de protrombina, creatinina, glucosa, ¿no? Es bien importante entonces, el tiempo de protrombina es una prueba básica, indispensable de evaluación por el médico. Y ahora me entienden con lo que es esta enfermedad. Nosotros estamos hablando del tiempo de protrombina en un paciente con hepatitis, pero no se olviden que múltiples enfermedades pueden afectar al hígado e incluso también algunas sustancias tóxicas como las bebidas alcohólicas, ¿no? El alcohol, la cirrosis hepática por alcoholismo crónico, ¿no? Ahí vamos a ver afectaciones marcadas del tiempo de protrombina. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis A? Es sintomático, hidratación, vitaminas, complejo B. Si le pica el cuerpo, le vamos a dar un antihistamínico porque tiene prurito por la ictericia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de prevenirse? Lavarse las manos. Prevención y profilaxis. Higiene, precaución con los contagios. Yo les comento que en los servicios de pediatría muchas veces los médicos se contagian de hepatitis cuando estaban atendiendo a sus pacientes. Entonces, ¿qué ha pasado? Hacemos el examen físico, la exploración de los pacientes, auscultamos todo eso, nos olvidamos de lavarnos las manos, ¿no? Existen estudios que demuestran que el personal de salud llega a contagiarse con hepatitis A en los hospitales secundarios o posterior a un examen físico. Vean, es importante entonces recalcar la importancia de lo que es el lavado de manos. Hepatitis B. Esta es la hepatitis más compleja, ¿no? Existen 4 grupos de genes. Es bien importante entonces conocer los antígenos de la hepatitis B porque ellos nos van a ayudar un poco a entender lo que es el diagnóstico y la evaluación en el tiempo, porque esta hepatitis va a ser aguda y va a ser crónica, es decir, va a llegar a cronificarse, va a tener alto riesgo de hacer cirrosis hepática o un carcinoma hepatocelular. Como hemos dicho que su mecanismo de contagio por transfusiones de sangre, transmisión sexual, con fluidos corporales, se puede decir que la hepatitis B es más fácilmente contagiable que el virus del VIH, ¿no? Entonces, los antígenos que nos van a ayudar al diagnóstico son los antígenos S, el C y el E. Cuando ustedes hagan un diagnóstico de hepatitis B, es bien importante entonces la anamnesis, evaluar si el paciente tuvo transfusiones o relaciones sexuales dudosas, ¿no? O ver también, por ejemplo, el personal de salud que pueden contagiarse en forma accidental al hacerse pinchar con agujas. Entonces, la hepatitis B es de la que más tenemos que cuidarnos el personal de salud. Ya, es decir, todo personal de salud siempre tiene que tener su vacuna de la hepatitis B. La patogenia. En esta diapositiva vamos a describir un poco de lo que es el mecanismo de lesión que va a producir la hepatitis B, ya sea un cuadro agudo o un cuadro crónico,
¿no? Se menciona que es menos citopático, es decir, si ustedes ven, y nos vamos a lo que es las transaminasas. Las transaminasas van a elevar en la hepatitis a 2000, 3000, 4000. En cambio, en la hepatitis B, las transaminasas subirán a 300, 400. Es decir, no va a ser muy citopático. Es menos citopático que la hepatitis A. Entonces, ahí se van a dar cuenta. Puede ser que sea una guía con las transaminasas. Existe una primera invasión en la presencia de antígenos de superficie. Posteriormente existe la expresión de antígenos, el antígeno C, el E de la hepatitis B, y finalmente existe una lesión secundaria a lo que son el ataque por los linfocitos T, en este caso a los virus de la hepatitis B. En ese momento nosotros vamos a mencionar que nuestros pacientes van a empezar a pasar de un periodo de lo que es agudo a un periodo de subagudo y un periodo crónico. Muchas veces es difícil discernir el tiempo en que el paciente va a pasar de un cuadro subagudo o un cuadro crónico, que va a tener cierta relación con la presencia o el ataque de lo que son los linfocitos. Clínica. La clínica es muy semejante, todos van a tener los síntomas parecidos, ¿no? Van a presentar la ictericia característica, la coloración de la piel, pero a diferencia de la hepatitis B, no se olviden las edades, ¿no? Las personas de transmisión sexual, las personas que se hacen transfusiones van a ser edades diferentes a la de la hepatitis A. No por eso la hepatitis A no se presente también en adultos, también se presenta, ¿no? Existe un dolor articular que se puede presentar en la hepatitis B. Entonces, acá les voy a explicar un poquito de reumatología. Cuando usted hace un diagnóstico diferencial de dolor articular en reumatología, tiene que evaluar, por ejemplo, una artritis, una artrosis. Ahí lo vamos a agregar a hacer una prueba de hepatitis B para poder evaluar si ese dolor articular a la larga puede haber sido una hepatitis B. Y también se hacen pruebas tiroideas. Cuando la hepatitis B va a la cronicidad, nuestras complicaciones van a ser la fibrosis hepática y lo que es la cirrosis hepática, que puede ir o no puede ir a un cáncer de hígado, o sea, a un carcinoma hepatocelular. La mayoría de nuestros pacientes con hepatitis B crónica tienen que ser manejados por médicos especializados en el área, expertos en el manejo de hepatitis, ya sea médicos especialistas en enfermedades infecciosas o gastroenterólogos o también en su caso médicos internistas bien entrenados, ¿no? Si ustedes como médico general tienen un diagnóstico de hepatitis B y con ciertas características de tendencia a cronicidad, deben buscar hacer las interconsultas adecuadas. El diagnóstico. Todas las hepatitis se puede hacer el diagnóstico por reacción cadena polimerasa, ¿no? El ADN, en este caso, de la hepatitis, puede evaluarse en los primeros días por reacción cadena polimerasa. En nuestro medio es poco accesible por el alto costo, pero tenemos una infinidad de laboratorios que vamos a poder hacer en nuestro paciente, entre los cuales y el que aparece en forma precoz es el anti-HBC. Es importante, tenemos en nuestro medio, es muy utilizado cuando nosotros hacemos la evaluación prediálisis. Entonces, cuando nuestros pacientes van a entrar a diálisis por una insuficiencia renal, les hacemos la prueba de VIH, hepatitis B y hepatitis C para que pueda hemodializar, ¿no? Si un paciente tiene hepatitis B, no va a hemodializar porque puede contagiar a los otros pacientes. Y lo mismo la hepatitis C. Entonces el anti-HBC es bien utilizado en los pacientes que van a hacer hemodiálisis. Aparece en forma precoz, es el primero en aparecer. También podemos hacer la IgM anti-HBC.
que también se utiliza ampliamente. Se lo puede hacer por el método de ELISA. Es un poco más, su costo más alto. Es un laboratorio que se puede hacer en centros de referencia, ¿ya? Es decir, no se lo encuentra muy frecuentemente en cualquier laboratorio. También se puede hacer determinación de antígenos, en este caso HBE, antígeno HBS, que también se lo utiliza en la mayoría de los hospitales. La evaluación de lo que es la hepatitis B es un poco compleja. Si ustedes se dan cuenta, son muchos laboratorios y a veces la mayoría de nosotros nos confundimos. O sea, ¿cuál prueba me va a indicar el diagnóstico? Lo más fácil sería hacer una reacción cadena polimerasa, pero el costo es bastante alto. Es bastante alto. Entonces, ¿cuál es la prueba que más podemos utilizar en nuestro medio, la más accesible en cualquier laboratorio? ¿No? La determinación de antígenos, en este caso, vean en la parte inferior, el antígeno HBS, es el más común. Y también la utilización, en este caso, de los anticuerpos anti-HBC, que es el más precoz. Ya, entonces esos dos, les repito, el antígeno HBS y los anticuerpos, en este caso el anti-HBC. Ya, eso les estoy mencionando de manera más general en relación a costo, porque la reacción cadena polimerasa sería el más ideal. Pero ustedes, una vez que tengan la sospecha y el diagnóstico, y si el paciente tiene esas características de cronicidad, tienen que derivarlo a un especialista donde sí o sí le van a hacer la reacción cadena polimerasa para hacer un seguimiento y ver la carga viral. La evolución. Como todo tipo de hepatitis puede tener una hepatitis anictérica, es decir, un paciente que cursa con hepatitis sin tener ictericia. La hepatitis ictérica con o sin colestasis, es decir, con elevación de bilirrubinas o sin elevación de bilirrubinas, con bastante aumento de las transaminasas, pero sin llegar al rango de la hepatitis A. Y la hepatitis con fracaso agudo. ¿Cómo determinamos el fracaso agudo? Con elevación del tiempo de protrombina. ¿Cuáles son las complicaciones? Uno, la falla hepática aguda, donde nosotros vamos a ver, nos vamos a guiar con la elevación del tiempo de protrombina, donde va a haber una coagulopatía, es decir, el paciente puede tener múltiples sangrados, o en su caso, cuando el hígado deja de funcionar, entonces deja de metabolizar el amonio. Y el amonio va a impregnar el cerebro y va a producir lo que llamamos la encefalopatía hepática. El paciente puede llegar a coma hepático, produciendo deterioro neurológico marcado, ¿no? Y las coagulopatías por sangrados abundantes. Ahora, en la cronicidad va a depender mucho del diagnóstico y del tratamiento, ¿no? La cronicidad. Si un paciente es bien medicado, se utiliza su antiviral específico, entonces lo que nosotros hacemos es detener la enfermedad. Es bien importante ver entonces que la hepatitis A va a tener un cuadro agudo, un cuadro crónico. En el cuadro agudo puede presentarse formas ictéricas, anictéricas y un cuadro semejante a una falla hepática aguda, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando es crónico, todo manejo debe ser dado por un especialista en el área. Es bien importante considerar, solo las hepatitis A van a ser de manejo por cualquier médico. Las hepatitis B debe ser manejado por un especialista. Tratamiento, en este caso, el interferón y la lamivudina. Ustedes recuerden que la antiviral lamivudina, lo habrán debido escuchar, y en la próxima clase vamos a hablar de lo que es el VIH. La lamivudina forma parte de los retrovirales que pueden utilizarse en lo que es el VIH, ¿no? El interferón A, alfa 2 beta, se utiliza
son jeringas precargadas, inyectables. Se van a utilizar en forma crónica en los pacientes que van a ser diagnosticados como hepatitis B en forma crónica. Ese es el tratamiento. Ahora, la profilaxis, no se olviden que hay una profilaxis y todos ustedes tienen que tener, porque todos ustedes van a ser médicos, ¿no? Todos. Y también ustedes recuerden que esto se coloca a las embarazadas, es decir, tienen que, no las embarazadas, prácticamente las mujeres